5 años, 1825 días. Ni un mensaje por el Día del Padre, ni una llamada en Navidad, ni siquiera un mensaje cuando murió mi hermano. Y me había resignado a ese silencio, me había dicho a mí misma que así eran las cosas ahora. Entonces mi teléfono vibró en la encimera de la cocina a las 11:47 de la noche de un martes, y todas las barreras que había construido se derrumbaron en unos 4 segundos. No reconocí el número. Reconocí a la persona que estaba detrás antes incluso de abrir el mensaje. Uno no olvida el número de su propia hija ni siquiera después de 5 años. Me tembló la mano al coger el teléfono. No por rabia, sino por algo peor. Esperanza. Leí el mensaje 3 veces antes de entenderlo. Papá, vi la publicación en Facebook. Tenemos que hablar. He reservado mesa en el Capital Grille el viernes a las 7. Trae $150,000 o no te molestes en venir. Me senté a la mesa de la cocina como si alguien me hubiera soltado de un tirón. Ahí estaba. No era un, te eché de menos. No es un simple ¿cómo has estado? Es una exigencia. Un precio que se le pone a mi propia hija. La mayoría de los hombres habrían tirado el teléfono al otro lado de la habitación. Una parte de mí quería hacerlo. Pero otra parte, la parte estúpida, terca y esperanzada que nunca muere del todo en un padre por muy mal que se pongan las cosas, susurró algo más. Tal vez haya cambiado. Tal vez esta sea su manera de volver a contactarme. Tal vez si simplemente apareces, Mac, puedes arreglar esto. No respondí de inmediato. No pude hacerlo. Tenía miedo genuino de que si la llamaba, me colgara. O peor aún, que dijera algo que nunca podría olvidar. Así que me quedé pensando en ello. Me levanté y caminé por mi casa como un fantasma revisando su propia vida. El mismo pasillo donde había marcado su altura en el marco de la puerta cada cumpleaños hasta que cumplió 14 y me dijo que ya era demasiado mayor para eso. La misma cocina donde le enseñé a voltear panqueques, mal. Los 2 cubiertos de harina, riéndonos tanto que una vez lloró. Me detuve frente a la puerta de su antigua habitación. Llevaba 5 años cerrada. Tampoco la abrí esa noche. Me quedé allí de pie, con la mano apoyada en la madera, y me permití recordar la última vez que la vi en esa habitación. Tenía 23 años, estaba en mi sala gritándome porque no quería gastar mis ahorros para la jubilación para financiar la startup de su novio. Otro novio, otro plan, un anticipo de lo que estaba por venir que no sabía que estaba viendo en ese momento. Si no puedes cuidar de mí, ¿por qué me trajiste al mundo?, había gritado. Taylor, por favor. Cálmate. Podemos hablar de esto, le dije, y recuerdo que mi voz se quebró. No, nunca me apoyas. Eres solo un viejo tacaño que no quiere verme feliz. Cerró la puerta de golpe al salir con tanta fuerza que 2 marcos de foto se cayeron de la pared del pasillo. Cristales por todas partes. Ni siquiera miró hacia atrás para verlo. Nunca miró atrás, ni un segundo, ni durante 5 años. Bajé a la cocina. Tomé el teléfono y leí su mensaje en voz alta, esta vez para oír cómo sonaba en mi propia voz, en mi propia casa, casi a las 2 de la madrugada. Trae $150,000 o ni te molestes en venir. Durante 28 años crié a esa niña, le enseñé a montar en bicicleta en Amberley Village Green, pasé noches en vela cuando tuvo faringitis estreptocócica en 4º de primaria, le pagué los aparatos de ortodoncia, el campamento de animadoras, el coche que destrozó 8 meses después de que se lo comprara. Y todo se reduce a esto, un número, una reserva para cenar con un precio de entrada. Debería contarte sobre su madre, porque nada de esto ocurrió de la nada. Evelyn y yo nos separamos hace 12 años, de forma amistosa en teoría, pero muy desagradable en el fondo. Ella se quedó con la mitad de todo, pero se gastó casi todo en malas inversiones y vacaciones que no podía permitirse. Y en algún momento dejó de verme como su exmarido y empezó a verme como un recurso, una cuenta de reserva. Y educó a nuestra hija para que me viera exactamente igual. 6 años de tu padre es tacaño, tu padre nunca nos quiso lo suficiente como para darnos más, hasta que Taylor se lo creyó como quien cree que el cielo es azul.
Esa misma noche encontré una foto antigua en un cajón de la cocina. La graduación de Taylor del instituto. Los dos sonriendo como tontos. Yo con el brazo alrededor de su hombro. Tan orgulloso que apenas podía quedarme quieto para la foto. Me quedé mirando esa foto un buen rato. No lo sabía entonces, pero ella ya se estaba convirtiendo en la hija de otra persona. En la idea que otra persona tenía de quien se suponía que yo debía ser. Así que esto fue lo que me dije a mí mismo, sentado allí a las 2 de la madrugada con una fotografía en una mano y un mensaje de texto en la otra. Ahora tiene 28 años. Está comprometida. Quizás por fin ha visto a su madre con claridad. Quizás está buscando a su padre y esta es solo una forma torpe y fea de hacerlo. Estaba equivocado, pero aún no lo sabía. Esperé un día entero antes de responder. Y seguía volviendo a 3 palabras enterradas en ese mensaje. Las únicas 3 palabras que no tenían que ver con dinero. Tenemos que hablar. Me aferré a esas 3 palabras como un hombre que se hunde se aferra a un salvavidas. No importaba que estuvieran rodeadas de una exigencia de rescate. Necesitaba que significaran algo. Para el martes, ya había aceptado la cena. Pero quiero dejar algo claro, porque lo que viene a continuación es importante. No contraté a un detective privado. No quería tenderle una trampa a mi hija ni a su prometido. Solo quería saber, como cualquier padre, con quien se iba a casar mi niña. Se llamaba Devon. Taylor me dijo, en la única llamada que tuvimos para concretar la cena, que era asociado de gestión patrimonial en una firma especializada del centro. Brillante, dijo. Exitoso. Con un futuro prometedor. Por cómo hablaba de él, cualquiera pensaría que era un hombre excepcional. Así que el martes por la noche, después de cenar, me senté frente a mi computadora con una taza de café y lo busqué. Me dije a mí mismo que solo estaba siendo un padre normal y curioso. El sitio web de su empresa se veía impecable, con un diseño limpio, fotos profesionales y Devon estrechando la mano de hombres con trajes caros en alguna gala benéfica. Bueno, pensé, tal vez esta vez sí encontró a alguien bueno. Tal vez estoy a punto de sentirme como un idiota por preocuparme. Entonces encontré la primera grieta, una demanda presentada hace 2 años, resuelta discretamente, sin detalles públicos. Seguí indagando. Y en mi antiguo negocio, cuando una pieza regresa con el más mínimo defecto, no lo ignoras, lo rastreas hasta el origen, porque un pequeño defecto en el mecanizado siempre significa un problema mayor oculto debajo. Resulta que la gente es exactamente igual. Una segunda demanda, el mismo patrón. Clientes que afirmaban que sus inversiones simplemente habían desaparecido. Revisé los documentos corporativos de su empresa, direcciones registradas que resultaron ser apartados postales, socios que figuraban en el sitio web que, por lo que pude averiguar, no existían en ningún registro público, ni en LinkedIn, ni en ningún registro comercial. Fantasmas con traje en fotos de archivo. Me recosté en mi silla y recuerdo haber pensado con mucha claridad, con mucha calma, algo anda muy mal con este hombre, y mi hija está a punto de casarse con él. No la llamé esa noche. No llamé a la policía. Cerré la computadora portátil, terminé mi café que se había enfriado y me dije lo mismo que me había estado diciendo desde que recibí ese mensaje de texto 3 días antes, el viernes, sabré más para el viernes. Pero aún no sabía hasta qué punto esto era más grave. El miércoles por la noche, encontré las divulgaciones regulatorias del Tribunal Estatal y los embargos fiscales. Una investigación formal de cumplimiento de la SEC se había registrado discretamente 3 semanas antes, acompañada de una solicitud de congelación de emergencia de la cuenta operativa principal de su empresa. Leí esos documentos públicos 3 veces, igual que había leído el mensaje de texto de Taylor la semana anterior. Esta vez no me temblaban las manos. Estaban firmes, casi frías. Porque en mi antiguo taller, cuando encontrabas un defecto tan profundo en una pieza, no te dejabas llevar por las emociones. Eras preciso. Rastreabas cada línea hasta donde comenzó. Así que lo rastreé a través de los registros de propiedad del condado y las sentencias judiciales. Embargos fiscales apilados sobre pagarés bancarios impagados.
Una hipoteca sobre una casa en North Hills que un hombre con sus ingresos declarados reales no debería poseer. Citaciones de antiguos clientes exigiendo conciliaciones de cuentas. No se trataba de un hombre que vivía a lo grande gracias a inversiones inteligentes. Era un hombre que dirigía un clásico esquema Ponzi con sus ahorros al límite, tapando un agujero con los ahorros de otro cliente, esperando que todo el aparato se mantuviera unido el tiempo suficiente para fusionarse con una nueva fuente de capital. Mi dinero. Mis $150,000 ahí, en ese mensaje de texto, como cebo en un anzuelo. El dinero no era un adelanto de una herencia ni un gesto de buena voluntad. Era un salvavidas. Necesitaba efectivo de inmediato para evitar una inminente acusación penal antes de que los administradores judiciales se hicieran cargo de sus cuentas. Y si yo lo transfería, no estaría financiando una boda. Estaría alimentando un esquema de fraude, haciéndolo con mis propias manos, solo porque amaba a mi hija lo suficiente como para querer creerle. Imprimí cada página, las demandas, los registros de empresas fantasma, la notificación de auditoría, la deuda. Lo metí todo en una carpeta de cartulina, del mismo tipo que usaba para guardar los informes de control de calidad en el taller. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina, la misma donde leí su mensaje por primera vez, y me quedé mirando la carpeta durante un buen rato. La mayoría de los hombres habrían llamado a la policía en ese mismo instante, o habrían llamado a Taylor y le habrían gritado por teléfono. Pero ese no era mi plan. Mi plan era sencillo: ir a esa cena, mostrarle la verdad con calma y serenidad, de padre a hija, salvarla de un hombre que estaba a punto de hundirla con él y, tal vez, recuperar a mi niña en el proceso. Aún no lo sabía, sentado allí el miércoles por la noche con la carpeta cerrada frente a mí, pero ella no me lo iba a poner fácil. El viernes llegó más rápido de lo que quería. Me vestí esa noche como me he vestido para cada cosa importante en mi vida. Camisa sencilla, el blazer azul marino que tengo desde hace probablemente 15 años, ese que Evelyn solía decir que me hacía parecer un profesor sustituto. No me importaba. No iba allí para impresionar a nadie. Iba allí para ver la cara de mi hija por primera vez en 5 años. Conduje el Mercedes. Realmente no podía evitarlo. Es el único coche que tengo ahora, un regalo para mí mismo después de 32 años de semanas laborales de 60 horas. Fue la foto de ese mismo coche en mi página de Facebook lo que la impulsó a escribirme en primer lugar, la publicación que vio lo que la hizo darse cuenta de que su viejo tacaño podría tener liquidez. La lluvia caía suavemente sobre el parabrisas durante todo el trayecto por Carey Parkway. Los limpiaparabrisas iban despacio. La radio apagada. No quería ruido. Quería pensar. El Capitol Grill está en uno de esos centros comerciales elegantes cerca de la autopista, con iluminación cálida, madera oscura y camareros que parecen sacados de una escuela de etiqueta. He estado allí unas 3 veces en mi vida. Siempre por algo importante. Esto importaba más que nada. Los vi antes de que ellos me vieran a mí. Taylor estaba sentada en una mesa al fondo, con un vestido que probablemente costó más que mi primer coche, cuando los coches todavía costaban lo que debían costar. A su lado estaba sentado un hombre al que solo conocía por una foto de archivo en la página web de una empresa, Devon. Traje a medida, pelo oscuro peinado hacia atrás, esa clase de sonrisa que parece cálida hasta que te das cuenta de que no llega a los ojos. Taylor no levantó la vista. Estaba con el móvil, deslizando el dedo rápidamente como si ya estuviera aburrida. Devon me vio primero y sonrió. No era una sonrisa amable, sino la clase de sonrisa que te dedica un vendedor justo antes de decirte que la garantía extendida te conviene de verdad. Me senté. Tenía la carpeta manila sobre mi regazo, fuera de la vista, debajo del borde de la mesa. Taylor finalmente levantó la vista de su teléfono. «¿Viniste?», dijo. Como si fuera una sorpresa. Como si una parte de ella hubiera estado esperando que no viniera. 5 años de silencio, y ese es el saludo. Ni hola, papá. Ni me alegra verte. Solo sorpresa de que me hubiera molestado en aparecer. Te dije que estaría aquí, dije, y lo dije con la mayor delicadeza posible.
Los primeros 10 minutos fueron tan cómodos como una endodoncia. Devon fue quien habló la mayor parte del tiempo. Taylor bebió un sorbo de vino que, según la carta que eché un vistazo, costaba más de lo que solía pagarles a algunos de mis maquinistas por hora cuando abrí el taller. Entonces, Mac, dijo Devon, recostándose como si fuera el dueño del stand. Taylor me dice que te dedicabas a ¿logística? ¿Fabricación? Mecanizado de precisión, dije. Dirigí un taller CNC durante 32 años. Claro, qué interesante, dijo con ese tono de superioridad. De hecho, tengo un par de clientes en ese sector. Pequeñas empresas, la mayoría. No están a mi nivel, obviamente, pero son negocios respetables. Me estaba hablando con condescendencia en la mesa de mi propia hija, como si yo no le hubiera dado un techo durante 18 años con esa pequeña empresa. Taylor no lo corrigió. No dijo ni una palabra en mi defensa. Simplemente asintió y tomó otro sorbo de vino. Como si todo fuera perfectamente normal. Como si ver a un desconocido menospreciar a su padre en directo fuera simplemente parte de una tarde de viernes. Papá, dijo después de un minuto, dejando su vaso, tenemos algo importante que discutir. No queremos hacerte perder el tiempo. Ahí está. Justo a tiempo. Metió la mano en su bolso y sacó un documento doblado, deslizándolo por el mantel blanco hacia mí como si estuviera cerrando un trato en lugar de hablar con su padre. Devon se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, y juro que su voz se volvió más cálida, más razonable, como si me estuviera haciendo un gran favor con solo explicarme los términos. Mira, Mac, dijo, sabemos que tú y Taylor han pasado por un mal momento. 5 años es mucho tiempo, pero ella está dispuesta a dejarlo atrás, a permitirte volver a su vida como es debido. Lo único que tienes que hacer es firmar este acuerdo, transferir los 150.000 a la cuenta que hemos indicado antes de mañana por la mañana, y tendrás el honor de acompañar a tu única hija al altar. No me moví. No parpadeé. Dijo Honor como si me estuviera dando un regalo, como si yo debiera darle las gracias. Miré a mi hija, esperé a que interviniera, a que lo corrigiera, a que dijera, no es así como lo quise decir, papá. No lo hizo. Simplemente me miró con una mirada que reconocí, fría, paciente, calculadora. Los ojos de su madre, exactamente. Considéralo un adelanto de mi herencia, papá, dijo Taylor, seca, objetiva, como si estuviera leyendo una lista de la compra. Estás conduciendo un coche deportivo de $150.000. No me digas que no lo tienes. Es tu deber como mi padre. Deber. 28 años, y esa es la palabra que eligió. No amor, no familia, deber. Como si yo fuera un contratista que se hubiera retrasado en una factura. Detrás de nosotros, un piano tocaba una melodía suave y agradable, totalmente ajena a lo que ocurría en nuestra mesa. Podía oír los latidos de mi corazón por encima de la música, lentos, pesados, deliberados, como si algo dentro de mi pecho hubiera decidido asegurarse de que seguía prestando atención. Mantuve la compostura. Quiero que entiendas que me costó muchísimo, porque por dentro, algo que había aguantado a duras penas durante 5 años se rompió por completo. No me estaban invitando a volver a sus vidas. Me estaban vendiendo un asiento en la mesa y esperaban que les estuviera agradecida por el precio. No alcé la voz. Nunca he sido de los que alzan la voz cuando más importa. Los años en esa tienda me enseñaron que cuanto más tranquilo estés cuando algo sale mal, más probabilidades tendrás de solucionarlo. Apoyé las manos sobre la mesa y miré más allá de Devon, directamente a mi hija, como si ni siquiera estuviera allí. Taylor, dije con voz firme y tranquila, necesito que Devon se aleje de la mesa 5 minutos. Por favor. Solo tú y yo. Tengo algo en esta carpeta que necesito enseñarte en privado. Ella miró de reojo a Devon. Él no se movió ni un centímetro, simplemente cruzó los brazos, se recostó en la silla como si tuviera todo el tiempo del mundo y sonrió con esa misma sonrisa de vendedor. Todo lo que tengas que decirle a tu hija, dijo, díselo delante de su prometido, Mac. No lo miré.
No le daría esa satisfacción. Taylor, dije de nuevo, manteniendo mis ojos fijos en los suyos, por favor, escúchame como a tu padre. Dame 5 minutos. Esto no se trata de dinero. Hubo un largo silencio. Vi algo cambiar en su mirada. No era dulzura, no era la hija que recordaba, sino irritación. Como si yo fuera la molestia en esa mesa, no el hombre que la había criado. No, papá, espetó, lo suficientemente alto como para que una pareja en la mesa de al lado la mirara. Lo que tengas que decir, dilo aquí mismo. Devon es mi futuro esposo. Somos un equipo. Deja de intentar jugar con nuestras mentes y dividirnos. Un equipo. Usó la palabra equipo como si yo fuera el bando contrario. ¿Vas a cuidarme como un padre debería? Dijo, con voz más fría, ¿o solo estás aquí para hacernos perder el tiempo otra vez? De nuevo, aparecer 5 años después, en sus condiciones y a su precio, me convertía en el que la decepcionaba. Me senté allí y la miré de verdad, más allá del vestido, más allá del vino, más allá del anillo en su dedo que un estafador compró con el dinero robado de otra persona, y vi a la misma chica que me había gritado en mi sala 5 años atrás y había dado un portazo tan fuerte que los cuadros se cayeron de la pared. No quería un padre. Quería una víctima, y le parecía bien, sentada allí mismo frente a mí, bebiendo vino como si nada. En ese preciso instante comprendí algo, y dolió más que cualquier cosa que Evelyn me hubiera hecho durante el divorcio. Peor que los 6 años de veneno que le susurró al oído a nuestra hija. No podía salvarla. No si ella no quería ser salvada. Deslicé el bolígrafo lejos de mí, de vuelta al mantel, sin tocarlo. Me incliné, tomé la carpeta de papel manila de mi regazo y la coloqué con cuidado en el centro de la mesa, justo entre las copas de vino y ese ridículo acuerdo con mi nombre en la línea de firma. Todo lo que necesitas saber sobre con quién te casas está en esa carpeta, Taylor, dije, tranquila, serena, con la misma voz que solía usar para guiar a un empleado nuevo y nervioso a través de una máquina que podía arrancarle los dedos si no tenía cuidado. Hace 5 años, estabas en mi sala y me preguntaste por qué te había traído al mundo si no podía cuidarte. Vine esta noche, después de 5 años de silencio, con la esperanza de protegerte del peor error de tu vida, y ni siquiera me das 5 minutos para ser tu padre. Miré a Devon entonces, con la mirada fija en él. No voy a firmar este documento, dije. No voy a transferir ni un solo dólar. Nadie dijo nada. El piano seguía sonando en algún lugar detrás de nosotros, suave, tonto y completamente fuera de lugar en ese momento. Metí la mano en mi cartera, saqué un billete de $100 y lo dejé junto a mi vaso de agua, que no había tocado ni una sola vez en toda la cena. Me levanté, me abotoné la chaqueta como solía hacerlo antes de entrar a una reunión con un cliente que representaba los ingresos de un año. Adiós, Taylor, dije, y me marché. No miré atrás. Podía sentirlos detrás de mí. La confusión, la ira, tal vez incluso el comienzo del miedo, aunque dudo que alguno de ellos entendiera aún lo que realmente había en esa carpeta. Pasé junto al mostrador de la anfitriona, salí por la puerta principal y entré al aire fresco y húmedo del estacionamiento, con la lluvia aún cayendo ligera y constante bajo las luces. Me subí al Mercedes, me senté allí un buen rato antes incluso de arrancar el motor, con las manos en el volante, el corazón latiendo con fuerza como si acabara de salir de una cirugía en lugar de una cena. Me había alejado de mi hija otra vez. Pero esta vez se sentía diferente estar allí, en ese estacionamiento, con la lluvia en el parabrisas. Esta vez no estaba huyendo de ella. Me estaba alejando de lo que fuera en lo que se había convertido. No conduje a casa sintiendo que había ganado nada. Conduje a casa sintiéndome vacía, exprimida, como si me hubieran extirpado quirúrgicamente algo del pecho. Pero debajo de todo eso, silenciosa, pequeña, casi avergonzada de admitir que estaba ahí, también sentía algo más. Le había dado la verdad, cada página, allí mismo, en esa carpeta. Si la abría o la dejaba pudrirse en esa mesa, ya no era mi decisión. Mientras conducía a casa bajo las farolas aquella noche,
No tenía ni idea de lo rápido que esa carpeta iba a alcanzarlos a ambos, ni de lo ensordecedor que se volvería el silencio antes de que mi teléfono volviera a sonar. 3 días después, llamaron a mi puerta y no sonó como si fueran nudillos. Sonó como si alguien intentara romper madera con las manos desnudas. Pero antes de llegar a eso, necesitas entender lo que pasó entre tanto, porque los 2 días de silencio después de salir del Capitol Grill fueron los 2 días más ruidosos de mi vida, y ni siquiera tuve que decir una palabra. El viernes por la noche conduje a casa empapado por la lluvia y algo más fuerte que la lluvia, y no dormí mucho. El sábado, me entretuve en casa, corté el césped de mi propio patio trasero en Amberley Church Road, aunque todavía no lo necesitaba, solo para tener algo que hacer con las manos. El domingo, fui a la iglesia, recé una oración en la que no estaba seguro de creer por una hija de la que no estaba seguro de que aún existiera como la recordaba, y volví a casa a una casa vacía que parecía 10 veces más grande que una semana antes. No llamé a Taylor. Ella no me llamó. Me dije a mí misma que o bien abriría esa carpeta y estaría lidiando con la verdad en ese momento, o la habría tirado en un cajón y habría decidido que su padre simplemente estaba siendo cruel y celoso una vez más. El lunes por la noche, descubrí cuál era la verdad. Estaba sentada en mi sillón reclinable con las noticias locales a bajo volumen, más bien ruido de fondo, prestando atención a medias mientras leía el periódico. Entonces la voz de la presentadora cambió, ese pequeño impulso que reciben los reporteros cuando una noticia tiene sustancia. Noticias de última hora esta noche desde North Hills, dijo. Agentes federales han arrestado a un asociado local de gestión patrimonial acusado de hurto mayor, fraude electrónico y malversación de fondos. Fuentes nos dicen que el arresto tuvo lugar en la fiesta de compromiso del propio sospechoso. Dejé el papel despacio, como si moverme demasiado rápido pudiera hacer que el momento desapareciera. La grabación se cortó a video, el teléfono de algún invitado grabando, luces de fiesta temblorosas, un cuarteto de cuerdas congelado a mitad de una canción, un lugar precioso, flores blancas por todas partes, el tipo de sitio que cuesta más por hora de lo que la mayoría de la gente gana en un mes. Y allí estaba ella, mi hija, con un vestido blanco, riendo de algo, sosteniendo una copa de champán, completamente ajena a que su mundo entero estaba a punto de derrumbarse en los próximos 30 segundos. Entonces, 2 hombres con chaquetas oscuras entraron por una puerta lateral, tranquilos, sin prisa, como camina la gente cuando ya sabe exactamente cómo va a terminar esto. Vi el rostro de mi hija pasar por 4 emociones diferentes en el espacio de 5 segundos. Primero confusión, luego una especie de incredulidad vacía, luego horror, horror real, del tipo que no se puede fingir para una cámara. Esposaron a Devon allí mismo, delante de lo que parecían ser 60 o 70 invitados, le leyeron sus derechos mientras el cuarteto de cuerdas permanecía sentado, haciendo una reverencia, sin saber qué más hacer. Y mientras lo llevaban junto a ella, mi hija, mi pequeña que solía quedarse dormida en mi regazo viendo dibujos animados, gritó algo a la cámara temblorosa del teléfono que jamás olvidaré, esto es culpa tuya. Alguien nos hizo esto. Apagué la televisión, me quedé sentada en la oscura sala durante un buen rato, solo yo y el zumbido del refrigerador en la habitación contigua. No me sentí triunfante. Quiero ser honesta contigo al respecto, porque sería fácil decir que me sentí reivindicada, que se había hecho justicia, que me sentí bien. No fue así. Me sentí cansada, triste de una manera que me pesaba en el pecho como una piedra. Y debajo de todo eso, muy abajo, algo que no me había permitido sentir en 5 años. Un poco de libertad. Me preparé una taza de café que en realidad no quería, y esperé, porque ya sabía lo que iba a pasar. Devon se había ido. La boda se había ido. Cualquier ilusión en torno a la cual Taylor había construido toda su vida durante los últimos 2 años se había desvanecido, desmantelada en vivo en las noticias locales para que cualquiera con una suscripción de cable pudiera verlo. Y cuando todo lo que una persona ha construido se derrumba a la vez, normalmente no busca a un extraño. Busca a quien queda. Yo era la única que quedaba. En las siguientes 48 horas, las repercusiones se extendieron tal como lo había previsto. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia,
publicando la foto policial de Devon en los periódicos regionales junto con declaraciones de víctimas cuyos ahorros de toda la vida se habían esfumado en sus cuentas fantasma. El nombre de Taylor, inevitablemente, quedó en el olvido, la prometida de la alta sociedad atrapada en la zona de peligro de una redada federal. Una parte de mí quería tenderle la mano para protegerla de la humillación pública, pero me contuve. Necesitaba enfrentarse a esta realidad sin protección, o jamás aprendería a valerse por sí misma. Así que esperé. El miércoles por la noche, 3 días después del arresto, estaba sentado aquí mismo, en esta misma sala, con una taza de café en la mano. La casa estaba en silencio, como lo ha estado durante los últimos 5 años, en paz a su manera, esa paz a la que uno se acostumbra, aunque nunca deje de extrañar lo que antes era ruidoso. Entonces lo oí. Golpeando la puerta principal, rápido y desesperado. Y debajo, una voz que no había escuchado en persona en 5 años, quebrándose con cada palabra. Papá, por favor, abre la puerta. Te necesito. Dejé la taza de café y caminé lentamente hacia la puerta, porque una parte de mí necesitaba esos segundos extra para prepararme para lo que fuera que estuviera al otro lado. Abrí la puerta y allí estaba. El rímel corrido por ambas mejillas, el mismo vestido de diseñador de la fiesta de compromiso, solo que ahora arrugado. Un tirante suelto sobre su hombro, como si no se hubiera molestado en cambiarse de ropa en 3 días. Tenía los ojos rojos e hinchados, de esa hinchazón que solo se produce al llorar tanto que el cuerpo se queda sin lágrimas y empieza a producir algo peor. Papá, dijo, prácticamente desplomándose contra el marco de la puerta, mi vida está completamente arruinada. Arrestaron a Devon. El local canceló todo. ¿Por qué no lo detuviste? Me quedé allí, dejando que esas palabras calaran hondo, que cada palabra quedara suspendida en el aire entre nosotros. Buscaba a alguien a quien culpar, a alguien a quien gritar, a alguien que lo arreglara. Y en ese momento, de pie en el porche de mi casa, me di cuenta de que seguía sin entenderlo. Ni un poquito. Salí al porche en lugar de dejarla entrar y cerré la puerta casi por completo. Estaba sentada a 1 metro de ti en ese restaurante, Taylor, dije con voz tranquila y firme, la misma que usaba cuando algo salía mal de la máquina y alguien necesitaba escuchar la verdad sin entrar en pánico. Te rogué 5 minutos de tu tiempo, 5 minutos para intentar ayudarte, y me dijiste que no significaba nada para ti a menos que te diera un cheque. Sus sollozos se hicieron más fuertes. No sabía que era un criminal. Me mintió. Sé que te mintió, dije. Por eso mismo intenté mostrarte la verdad. Estaba ahí mismo, en esa carpeta, Taylor. Las demandas, la auditoría, todo. Pero no quisiste escuchar. Ni siquiera me diste 5 minutos. Lo elegiste a él en vez de a mí, y ahora tienes que vivir con esa decisión. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Dijo, y su voz se quebró tanto en la última palabra que apenas se oyó. Me miró como si pudiera hacer desaparecer todo con un simple gesto, como si no lo hubiera intentado ya 3 días antes en una mesa con una carpeta y un billete de $100. Dejé que el silencio se prolongara un instante antes de responderle, porque necesitaba que escuchara lo que iba a decir, no que esperara a que terminara. Pagaré tu terapia, dije, y me aseguraré de que tengas comida en la mesa, porque soy tu padre y te quiero, y eso no cambia solo porque me hayas hecho daño. Pero tu boda de lujo, tu estilo de vida y tu actitud de superioridad, eso se acabó, Taylor. Ahora tienes que reconstruir tu vida. Abrió la boca para discutir, pero yo seguí hablando, con suavidad pero firme, como un muro que no iba a derribar esta vez. Querías que te trataran como a una adulta, dije, así que te estoy tratando como tal. Los adultos afrontan las consecuencias de sus actos. Esta es la tuya. Empezó a decir algo más. Podía ver cómo se formaba, otra excusa, otro argumento, otra forma de culparme. Y la dejé decir un par de palabras antes de volver a hablar, más suave esta vez, porque en el fondo seguía siendo mi hija, y hay cosas que no dejan de ser ciertas, por muy mal que se pongan las cosas. Te quiero, dije. Siempre te querré, pero no puedo arreglar esto por ti. Solo puedo estar aquí cuando estés lista para hacer el trabajo por ti misma.
Se quedó allí llorando, abriendo y cerrando la boca como si buscara las palabras adecuadas sin éxito. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. La lluvia arreciaba un poco más y pude verla temblar con aquel vestido fino. Por favor, papá, susurró, no tengo a dónde ir. Tienes un hogar, le dije, mirándola fijamente. Mi puerta estará abierta cuando estés lista para entrar como mi hija, no como una acreedora que cobra una deuda. Pero hasta que no estés lista para asumir la responsabilidad de tus decisiones, no puedo cargar con esto por ti. Se quedó allí, en el aire húmedo, con la boca ligeramente abierta. El pánico en su rostro comenzaba a dar paso a algo mucho más pesado, el peso lento y aplastante del verdadero arrepentimiento que se posaba sobre sus hombros por primera vez en su vida. Regresé al recibidor y cerré la puerta, despacio, con cuidado. No la dejé fuera por malicia. Lo hice porque los límites no significan nada si los traspasas en cuanto las cosas se ponen incómodas. A través del panel de cristal junto a la puerta, la observé de pie bajo la luz del porche durante un buen rato antes de que se diera la vuelta y caminara lentamente hacia su coche. Volví al salón y me senté en mi sillón reclinable. Afuera, el motor de su coche arrancó, se quedó al ralentí un instante y luego se alejó calle abajo. La casa volvió al silencio. Cogí mi taza de café de la mesita auxiliar. Se había enfriado, pero me la bebí igual. No me sentí victoriosa. No había victoria en ver el mundo de mi hija desmoronarse, aunque lo hubiera construido sobre arena. Lo único que hice fue negarme a ser el fundamento de la mentira de otro hombre. No sé si Taylor volverá a cruzar esa puerta. Ya no está en mis manos. Pero mientras estaba sentada allí en silencio, viendo cómo la lluvia dibujaba surcos contra el cristal, mi mente estaba clara. A veces, proteger a las personas que amas no significa salvarlas de la caída. A veces, simplemente significa ser clara sobre dónde está el suelo y dejar que descubran cómo levantarse por sí mismas.